infectología y trabaja, actualmente labora en el Hospital General de Zona número 4 del IMSS. Y pues estamos muy contentos de que nos apoyes. Ay, alguien prendió su labor. Gracias. Y estamos muy contentos, Ricardo, de que estés con nosotros en la plática. Ya te extrañamos y pues adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Primero que nada, amigos, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder estar con ustedes y platicar un poco de lo que vemos todos los días. Entonces, no sé si comparto pantalla o me comparten pantalla para yo poner la mía. Sí, ya puedes compartir, Ricardo. Amigo, buenas noches. Ok, muy bien. Déjame entonces, a ver si... Buenas noches. No sé si ahí ya se alcanza a ver. ¿Ustedes lo ven? No, aún no. A ver, déjenme... A ver. Déjenme... Ok, entonces aquí estamos. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a platicar sobre lo que son infecciones de transmisión sexual en pacientes viviendo con VIH. A lo largo de la plática estaré tomando algunos comentarios específicos que se me hacen de importancia, pero más que todo creo que hay que ser realistas. Todo médico ve infecciones de transmisión sexual, ya sea en esta población que son pacientes viviendo con VIH o en la población en general, en pacientes no con VIH. La cosa es que nos hemos acostumbrado hasta cierto punto a querer no saber o a no querer indagar un poquito más, o a veces también el paciente no nos comenta toda la información, entonces esto puede hacer un poquito difícil la situación. Entonces, actualmente todos estamos en riesgo. De hecho, datos curiosos, el inicio de vida sexual activa en México es a los 13 años, y a partir de una pareja sexual puede haber riesgo para infecciones de transmisión sexual. Entonces, como dice Oprah, a todos nos puede dar una infección de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual, en este caso voy a utilizar el término infecciones de transmisión sexual, es un problema mundial creciente y un problema de salud pública. Al final de cuentas, el médico enfrenta a diario pacientes con síntomas que tienen esa enfermedad de transmisión sexual y que hay comportamientos de riesgo y obviamente una preocupación por la exposición a estas infecciones. También, obviamente, es importante conocer los signos y síntomas de estas enfermedades, el diagnóstico, dar con el diagnóstico y dar un tratamiento adecuado. Además que todo, algo que tenemos que invertir, creo yo que es bien importante, es en la prevención, lo cual desgraciadamente de repente no tenemos oportunidad en las consultas rápidas o también el paciente no tiene la paciencia como para querer hablar de prevención y solo quiere tratamiento, quiere curarse e irse. Y otra cosa importante es que la asesoría es bien importante. Obviamente también venir de un lugar con privacidad y confidencialidad es muy importante. Hablando específicamente de los pacientes que viven con VIH, sabemos que de repente si de por sí el diagnóstico ya es algo tabú, si hay problemas emocionales, están en su proceso de duelo, son situaciones que de repente son muy complicadas para el paciente y eso también nos puede entonces, traspola al final de cuentas en que tenemos una limitante en nosotros para poder platicar con el paciente y poder hacer esto de prevención. Entonces, un poquito de estadística en México, 8 de las 10 enfermedades de transmisión sexual incluidas en el sistema de vigilancia incrementaron sus cifras en comparación a 2021 a 2022. Por ejemplo, gonorrea, de 9.045 casos, se reportaron ya más de 10.000. Sífilis, de 9.515 hasta 14.000. Herpes, aunque fue poco, de 6.600 hasta 8.000. Vulvovaginitis, de 426.009 casos, ahora son más de 458.000. VIH, se había registrado 12.472 casos y actualmente en 15.000. Entonces, el panorama no es para preocuparse, yo creo que más que todo es una actitud de ocuparnos, ¿no? De tener claro la realidad de las cosas. Ahora, Estados Unidos, CDC, ha hecho publicaciones donde ellos, sífilis ha incrementado, y estamos hablando de pandemia y post-pandemia. O sea, ni siquiera estamos hablando de a lo mejor la última década, estamos hablando de los últimos 3 años. A nivel mundial, se dice que cada día se adquieren 1 millón de enfermedades de transmisión sexual por todo el mundo.
la mayoría de las cuales son asintomáticas. Otra vez, recordando, VPH es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente del mundo y subdiagnosticada o infradiagnosticada. Cada año hay 374,000 millones de nuevas infecciones con una de las 4 ITS curables, hablando de clamidia, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. Y hablamos que más de 500 millones de personas de los 15 a los 49 años tienen una infección genital por virus de herpes. La infección por VPH ya sabemos que está asociada a más de 311,000 muertes por CACU al año. Y sabemos obviamente que eso también afecta a las embarazadas, donde puede haber obviamente más que todo con sífilis y estas alteraciones que hay en el producto y puede tener resultados adversos en el parto. Y obviamente hay un impacto directo en lo que es la salud sexual y reproductiva, definitivamente la estigmatización, la infertilidad, cáncer, complicaciones en el embarazo, obviamente el riesgo de contraer VIH, o sea, obviamente hablando de la población no viviendo con VIH. Y la población que tiene VIH, pues obviamente incrementa todavía más el estigma, porque si de por sí es muy complicado para algunos pacientes poder platicar sobre ese tipo de lesiones o si tiene alguna infección en particular, y pues bueno, o si no, sencillamente el médico dice, pues es que es por tu mismo diagnóstico y no indagamos más. Obviamente también no podemos dejar de mencionar la resistencia a los medicamentos, que también es una gran amenaza, específicamente hablando de gonorrea o la supergonorrea, como habían hecho énfasis amarillista los periódicos. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos? Pues definitivamente un inicio de actividad sexual temprana desde la adolescencia, especialmente para clamidia. Tener múltiples parejas, esto ahorita lo vamos a platicar porque es algo relevante, el tener nuevas parejas, el tener parejas que tienen otras parejas, y ahorita hablamos sobre esta nueva diversificación y clasificación de parejas, el uso inconsistente de condón, el utilizar alcohol, el consumo de drogas. Aquí debo mencionar que aparte del consumo de drogas ilegales, también se ha visto que el utilizar drogas para performance, en el sentido de tener que utilizar el sildenafil, vanadafil y todas estas drogas, también puede ser un incremento de riesgo para enfermedades de transmisión sexual. También haber estado admitido en un centro penitenciario, el reunirse con otras personas en internet, definitivamente por no conocer riesgos, y también el tener contacto con trabajadoras o trabajadores sexuales. Entonces, a veces una infección de transmisión sexual parece chisme, pero esto es algo que pasa muy frecuente en la consulta. Entonces, hago énfasis en que el paciente en blanco, la figura en blanco es el paciente, el médico o el que da la información médica, y en negro es la pareja del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en la consulta nos toca, oye, tienes una ITS, tienes que tomar tratamiento tú y tu pareja. Híjole, doctor, no le quiero decir. O híjole, doctora, ¿cómo le voy a decir? Mejor dígale usted. O sea, que mejor no le diga, mejor que venga, mejor que le pregunte. Entonces, eventualmente esto se hace una complicación entre en un dime y direte. Si vemos las flechas negras, es la interacción para diagnóstico, para notificar, y la flecha roja es para el diagnóstico, o sea, para el tratamiento. Entonces, si se dan cuenta, el tercer recuadro de su mano izquierda-derecha es el más complicado porque, al final de cuentas, es el paciente viene, habla con el médico o con la médica, luego habla con su pareja, la pareja viene, habla con el médico y posteriormente la pareja recibe tratamiento. Entonces, aunque esto pareciera como una broma, pero realmente sí es algo que vemos frecuentemente en la consulta, medio público como medio privado, donde es complicado. ¿Por qué? Porque no hay esta facilidad de hablar las cosas y también por el diagnóstico y por los tabús que pudiera contraer. Ahora, hablando de las parejas, esto fue una tabla que encontré del NIH de 2022, donde estábamos hablando sobre la clasificación de parejas sexuales, donde tenemos una pareja establecida, donde puede haber una nueva pareja, donde puede haber una pareja ocasional, donde puede haber una pareja que definitivamente solo fue una sola vez, o algo que también tenga contacto con un trabajador sexual. Entonces, al final de cuentas, vemos, no voy a con mucho tiempo, solamente es del lado izquierdo, vemos sobre el riesgo de alto, muy alto, alto, bajo o variable, y vemos definitivamente que de repente la escala de tiempo donde de repente están esas parejas puede ser variable, donde definitivamente el poliamor o de repente que esta pareja tuviera otras parejas. Entonces, no queremos nosotros
romper el encanto del acto, pero definitivamente hay que hablar con los pacientes, definitivamente tener las relaciones sexuales más seguras que se puedan tener, independientemente del tipo de práctica, si es una práctica como, pues de repente dicen, de riesgo, o no ortodoxa u ortodoxa. Y pues definitivamente esto de repente nos quedamos como Jackie Chan de, a ver, momento, ¿cómo? Entonces de repente llega el paciente y dice, bueno, yo tengo mi pareja estable, pero aparte tengo otras parejas o tengo otra pareja fuera de, o sabes que estamos viendo otras personas, estamos en una relación abierta, sabes que yo soy cero positivo, mi pareja es cero negativo, pero como que ya está tomando PrEP, porque pues no vaya a ser, aunque yo estoy indetectable, pero pues de repente tiene deslices, entonces son el tipo de situaciones que de repente parecieran de cierto punto chuscas o de repente como que nadie nos lo cree, pero solamente alguien que está en la consulta y que ve a esta población, de repente pues te enteras, ¿no? Y al final de cuentas pareciera chisme, pero realmente es el estilo de vida de muchos de sus pacientes, lo cual respetamos. Sencillamente nosotros ofrecemos la consejería e intentamos dar nosotros las mejores opciones de prácticas seguras. Entonces, algo interesante que también tengo que mencionar es esta situación de el deber advertir. Esto, el duty to warn en Estados Unidos, se toma como esta situación que pasó en 1969, donde un psicólogo no dio por enterado sabiendo que un paciente tenía deseos de matar a su novia. Entonces, legalmente se empezó a tener esta disyuntiva si personal de salud pudiera romper la relación médico-paciente para fines de proteger o que no se dañara a una tercera persona. Son situaciones de ética, definitivamente no es la plática, pero sí es importante porque de repente sí nos toca a nosotros esto en la consulta. ¿Qué pasa? Que de repente el paciente dice, doctor, tengo este riesgo, no le quiero decir a mi pareja. Y tú por dentro sabes, oye, pero pues tienes VIH, se lo puedes contagiar, puede ser una pareja discordante donde de repente la pareja positiva pues se acaba de dar cuenta, tiene una carga viral alta, siguen teniendo relaciones sexuales y puede infectar a la otra persona, puede ser una mujer embarazada que eventualmente lo puede pasar al producto. Entonces, ahí es donde de repente no es tan blanco y negro y es como en una escala de gris que tenemos que de repente ver. Algunos pacientes sí dan hincapié de decir, bueno, doctor, ¿sabe qué? Pues tengo este diagnóstico, me gustaría traer a mi pareja y que podamos platicar, pero como no me dejarán mentir que son mínimo la cantidad de pacientes que permiten ese tipo de pláticas o que son tan abiertos para poder permitirlo. Ahora, también de repente las consecuencias legales de saber que tienes la enfermedad, de saber que si no lo comentas, si no lo dices abiertamente y la otra persona no tiene la elección, pues de repente también podría tomarse como cartas en el asunto y pues tener para fines legales, ¿no? Entonces, ¿por qué las parejas sí influyen? Porque definitivamente podemos tener una infección de transmisión sexual y si la pareja no recibe tratamiento, pues solamente se siguen pasando o reinfectando múltiples veces. Entonces, aunque aquí también es responsabilidad de nosotros como médicos tratantes hacer el comentario de la pareja y todo, también de repente tenemos parejas un poquito difíciles o parejas ausentes o parejas que no les interesa o parejas que definitivamente no van a tomar el tratamiento por X o Y, creencia, circunstancia y demás. Entonces, obviamente estos enfoques para la gestión de las parejas influye para referenciar a estos pacientes, para referenciar a las parejas, eventualmente a otras terceras personas y obviamente que reciban una terapia acelerada. Entonces, de repente, el decir, tienes, por ejemplo, sífilis y tu pareja también se debe de tratar, de repente, bueno, déme el tratamiento y semanas después traigo a mi pareja, pues definitivamente esto no sería como que lo ideal. Sería que ambos en ese momento se puedan llevar el tratamiento o aplicar el tratamiento al mismo tiempo para poder garantizar la terapéutica y el éxito terapéutico. Entonces, hay que mejorar esto en cuanto al manejo, que también se incluye la pareja en el asesoramiento, obviamente centrado en el paciente y la pareja. Definitivamente esto también en una consulta pública es difícil porque toma tiempo y definitivamente cada uno es diferente, cada quien tiene sus preguntas, de repente pueden ser preguntas con un fundamento muy científico, a veces sencillamente son preguntas o dudas porque la vecina lo vi en el periódico, lo vi en YouTube o etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, el tipo de pareja puede influir en los resultados del tratamiento. Obviamente, al final del tratamiento, pues la historia clínica. Definitivamente, eso también es complicado porque a veces tenemos que ser la de detectives
¿Por qué? Porque definitivamente, aunque House lo dijo alguna vez, todos mienten. A veces no es tanto que quieran mentir, sencillamente no recuerdan, tienen de repente lapsos, lagunas, o de repente el paciente estuvo, no sé, estuvo en una situación de alteración neurológica secundaria al virus y de repente no se acordaba y no se acordaba que tenía sífilis, o diagnosticaron en ese momento varias cosas y de repente no se acuerda que recibió tratamiento. Muchos pacientes que llegan a la consulta, pacientes que viven con VIH, de repente dicen, no, pues yo nunca he tenido nada, y de repente, oye, al inicio del diagnóstico tuviste sífilis, se te dio penicilina, pero pues definitivamente el paciente no lo registra, ¿no? Y es donde de repente tenemos situaciones donde, oye, todavía le voy a darle positivo, le damos tratamiento, no le damos tratamiento, lo tratamos con una latente tardía, ¿qué es lo que hacemos, no? Entonces, obviamente debemos de ser muy cautelosos, obviamente en privado, obviamente en un lugar de empatía, de confidencialidad y de poder, sin prejuicios, y poder incluir específicamente los síntomas y la duración, cualquier tratamiento que haya tomado. Ahora, hay una situación que de repente, si se ponen a pensar cuántos antibióticos se recetan innecesariamente, cuántos antibióticos pudieran indirectamente haber tratado alguna ITS que tenía el paciente, no darse cuenta, haber mejorado y continuar, ¿no? O de repente tenía un diagnóstico y sabes que le dieron el combo de antibióticos para que mejorara todo rápidamente y pues definitivamente a veces la sintomatología mejora y el paciente ya no tiene los síntomas originales que tenía, el motivo de consulta original. Obviamente, el historial pasado de infecciones de transmisión sexual, si tiene alguna alergia, estoy hablando específicamente de la penicilina porque sabemos que de todas las personas que dicen que son alérgicos a la penicilina, menos del 15% lo son, y sabemos que la penicilina sigue siendo el gold standard, por ejemplo, para sífilis, lo cual nos da un tratamiento corto, rápido y efectivo. Obviamente los antecedentes menstruales y obstétricos, y aquí en antecedentes sexuales, aunque se ve mucha paja, pues sí es importante porque sí hay que incluir el número de parejas, de nuevas parejas, si tiene múltiples parejas, si tiene alguna úlcera, si tuviese alguna relación sexual donde hubo a lo mejor un poco de trauma, un poco de agresión, si hubo exposición, la frecuencia y el uso de condón. Todo esto es importante y a veces pues quisiéramos hacerlo como la imagen, de repente ponerte, sabes que el suelo de la verdad, dime todo, o ponerle el lazo de la verdad a la Mujer Maravilla, pero desgraciadamente no se puede. Entonces eso también en parte es la relación que tenemos médico-paciente, también de dar esta confianza para poder obtener la historia clínica adecuada. Obviamente la exploración física, pues debo decirlo, sí deberíamos de encuadrarlos de pies a cabeza, deberíamos de revisar todo orificio, deberíamos de ver toda la situación. Claro, esto no es en cada consulta, pero si el paciente es de primera vez o es un paciente que vive con VIH y dice, doctor, pues traigo lesiones, o doctor, tengo esta molestia atrás, o doctor, tengo esta lesión en el pene, o doctor, traigo esta verruga acá, o doctor, esta molestia, entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber. Muchas veces los pacientes vienen así, dicen, pues yo ya sé que tengo, nada más vengo a que me lo confirmes o que me lo niegues o sabes qué, pues te puedo pedir una tercera opinión. Pero sí es importante de nosotros preguntar, a veces las preguntas incómodas como, oiga, y mancha la truza del calzón o la ropa interior de algún color, o de repente le da comezón, o ha notado usted que de repente en el transcurso de noche, día, etcétera, tiene algún síntoma, bla, bla. Entonces, esto sí hace definitivamente difícil porque, por ejemplo, no siempre podemos tener una exploración física completa y mucho menos una exploración ginecológica en caso de mujeres. ¿Por qué? Porque pues definitivamente a veces no tenemos la adecuación en el consultorio, además del material, además de que el paciente o la paciente también podría incomodarse o no estar abierta a, por lo cual también tenemos que depender de otros médicos, de otro tipo, o sea, de otro pensamiento y también específicamente si se pensó o no se pensó en el diagnóstico que estamos pensando. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para las ITS en el screening? Pues efectivamente tenemos que incluir, aparte de VIH, hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C, sífilis, clamidia, tricomonas, VPH. Monkeypox lo pongo aquí porque desgraciadamente, aunque no se considera una infección de transmisión sexual per se, tiene y se ha visto que últimamente en este último brote que hubo una forma de exposición bastante interesante en cuanto a lo sexual y que desgraciadamente, aunque es piel con piel en el acto, pues definitivamente este contacto y pudiese haber esta infección. También definitivamente hablando que fue en una población de hombres que tienen sexo con hombres, de tipo de relaciones
de este tipo y que pues desgraciadamente hubo este brote y la sucesión como tal. Pero bueno, la cosa es, si tenemos la idea, hay que buscar, hay que encontrar y hay que matar, o más bien tratar y curar. Entonces, hablando de las infecciones de transmisión sexual, vamos a dividirlos. Hay diferentes grupos, no voy a extenderme en todas porque efectivamente sería charla de horas, pero obviamente sí comentar ciertos grupos y ciertas importancias. Por ejemplo, hablando de las gastrointestinales, que no hablaremos de ellas el día de hoy, pues tenemos que ver que por las prácticas que consideramos no ortodoxas, pues de repente puede haber infección por Shigella, Campylobacter, entamueba, Giardia, Cryptosporidium, Aspergilloides, Cándida, que sabemos que aunque es un colonizante, pues también puede haber de repente ahí esta transmisión y pues puede haber de repente cándidas no albicans en la comunidad y de repente esta transmisión y pues obviamente esta resistencia a los azoles y efectivamente complicar el tratamiento. Vemos muchas vulvovaginitis por cándida por repetición, resistentes a azoles, por lo cual es de repente el manejo o sea, más bien la mancuerna con ginecología, y al final de cuentas cultivar y eventualmente también de repente ver si el paciente requiere ácido bórico o no. Las enfermedades sistemáticas también sistémicas que sabemos que hepatitis A, sabemos que recientemente ahorita pues hepatitis A lo puedes consumir de fresas contaminadas como recientemente está pasando o también de repente hepatitis B que también puede haber por contacto de sangre, hepatitis C, CMV, HTLV. Enfermedades de la piel y de las mucosas, que eso sí es importante porque sí lo vamos a ver, que es virus de papiloma humano, molusco contagioso, pediculosis que también puede ser desde transmisión sexual o por contacto de piel con piel. Enfermedades que causan úlceras, las usuales, sífilis, chancroide, herpes, infogranuloma, granuloma, y aquí pusimos monkeypox, como dentro de este grupo, y las enfermedades con descarga vaginal o ureteral, gonorrea, clamidia y tricomonesis. Entonces vamos a empezar con gonorrea, con gonococo. Entonces ya conocemos Neisseria gonorrea, coco gram negativo anaerobio, inmóvil, en parejas, que se ve como granos de café, intracelular. Entonces aquí nada más quería yo ver para que vieran el tamaño de lo que es el Neisseria gonorrhoeae, secundario en comparación a clamidia o a los herpesvirus o hepatitis B. Entonces, sabemos que nos puede dar una clínica de uretritis, puede dar disuria, secreción ureteral blanquecina, escasa matutina, usualmente. Ahora, muchas veces de repente, doctor, pero pues el paciente refiere a una secreción blanquecina, pensamos en cándida, o sea, ok, pero de repente vemos que si no hay una mejoría con el tratamiento, pues definitivamente tendríamos que buscar métodos de cultivo. A veces tenemos acceso a métodos moleculares, a PCRs. Entonces, pues bueno, también hay que ver la medicina basada en existencia o en realidad, ¿no? En las mujeres, pues puede haber uretritis, cervicitis no complicada, puede haber endometritis, salpiquitis, enfermedad pélvica inflamatoria, puede tener abscesos, puede generar una peritonitis, o puede también hacer una lesión perihepática, ¿no? También las infecciones anorrectales o orofaringias que de repente pueden ser asintomáticas. Obviamente, aquí puede haber desde una infección diseminada asociada al embarazo o la menstruación. Entonces, como ya vimos, con una tinción de Gram, podemos ver los diplococos Gram negativos intracelulares. Usualmente usamos el medio de cultivo del Taller Martin y buscamos directamente la secreción uretrales o cervicales. También se puede hacer por método de amplificación de ácidos nucleicos, donde se hacen hisopados vaginales en los cervicales o también en orina en hombres. Desgraciadamente la sensibilidad disminuye cuando se hace en orina, a que si de repente se hace por escobetilla directamente. Y algo bien importante, que aunque veamos dipococos negativos libres, esto no es diagnóstico de infección de gonococo. El tratamiento, lo dejo en corto, se utiliza ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular dosis única, ya sea con acitromicina o doxiciclina, ya sea acitromicina dosis única o doxiciclina para 7 días. Cefalosporina vía oral. Aquí tengo que hacer un comentario. Hay una cefalosporina de tercera generación vía oral que se ha visto que cuando el paciente tiene intolerancia o que no puede recibir ceftriaxona o que no puede recibir acitromicina
o que no puede recibir, se puede utilizar. Es vía oral, 2 veces al día, 7 días. Se ha visto como un 80% de éxito terapéutico. Entonces, la verdad es que siempre vamos a buscar el utilizar ceftriaxona citromicina o ceftriaxona doxiciclina. Cuando tenemos una infección diseminada, se utiliza la ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas y por lo menos 7 días. No usamos quinolonas ni tetraciclinas en el embarazo, y aquí de repente vamos a elegir lo que es la eritromicina y lo que es la amoxicilina. Y como ya habíamos platicado sobre el supergonococo que se estaba mencionando por la CDC en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Entonces, un poco de imágenes. Esto va a ser una sesión de muchas imágenes, porque la verdad es que creo que de repente nos pasa que no vemos imágenes, o de repente vemos y como que nos hacemos intolerantes o nos hacemos indiferentes de, bueno, sí, traía una lesión blanquecina, etcétera, y de repente, oye, no era cándida, resulta que era gonococo, ¿no? O de repente yo pensé que era tricomona y no era tricomona, pues al final de cuentas es clamidia. Entonces, de repente hay imágenes muy características, en este caso aquí con la secreción blanquecina a la descarga. De repente puede haber lesiones y puede haber esta descarga purulenta que a veces no es tan visible como uno quisiera. De repente uno tiene que andar con los lentes o con la lupa, y de repente pues, sí puede haber descarga, o puede ser de repente nada más un eritema muy importante y un edema, que eso también lo hace muy difícil de distinguir contra clamidia. Entonces, la verdad es que si tenemos una sospecha de gonococo, hay que dar tratamiento para clamidia como para gonococo y viceversa. De repente podemos tener lesiones oftálmicas, podemos de repente también tener oftalmia en lo que son los adultos con quemosis, y tener solamente exceso de lágrimas, pero no tener una descarga o una secreción, y puede haber enublamiento corneal secundario a esta infección por gonococo. Entonces, hablando de las uretritis, porque creo que es una de las típicas preguntas de la escuela, donde de repente decíamos, oye, pues bueno, al final de cuentas la uretritis, la causa número 1 es la uretritis no gonocócica, que va de un 50 a un 70%, y ya tenemos un 30 a un 50 que sí es gonocócica. De esta uretritis no gonocócica, tenemos que considerar que clamidia trachomatis es el 50%, y Mycoplasma genilatum viene por atrás con un 25%, el ureplasma, y puede haber otros microorganismos. O sea, aquí puede haber otras bacterias, pero la verdad es que nos quedamos que al final de cuentas es la no gonocócica. Clamidia sigue siendo la número 1, seguido por Mycoplasma. Entonces, hablando de clamidia, sabemos que es un bacilo gram negativo intracelular obligado con múltiples tipos. Aquí hago énfasis en lo que es el tipo L1, L2, L3, que nos va a dar el linfogranuloma venéreo, que ahorita también vamos a ver unas imágenes. Y obviamente de los serotipos más frecuentes es DE, que al final de cuentas puede dar uretritis en ambos sexos, puede dar cervicitis, endometritis, salpingitis en mujeres. Y aquí digo, no es caso porque no somos pediatras, pero bueno, no puse haber alguno, pero puede dar conjuntivitis en el recién nacido. Pero al final de cuentas, la importancia de que puede causar enfermedad pélvica inflamatoria, puede causar peritonitis. ¿Ok? Y también sabemos que clamidia es causa frecuente del síndrome de Reiter, que es una artritis reactiva asociada de transmisión sexual, que puede ser mono o oligoartritis asimétrica. Después de haber tenido cervicitis uretritis, puede haber conjuntivitis, uveitis y lesiones mucocutáneas. Entonces sabemos que el diagnóstico puede ser por tinción de Hemsha o por inmunofluorescencia directa en exudados, que es literal tomar, importa, buscar la lesión, buscar la secreción y tomarla directamente. Puede también ser por NATS, hisopados vaginales o en orina. El tratamiento, otra vez, doxiciclina o acitromicina con dosis única. En caso de que haya tracoma, obviamente hay que comprobar la curación en ambas embarazadas, y creo que está de más decirlo que hay que tratar a las parejas, ¿sí? Algo importante que no quiero dejar de mencionar es que la diferencia, al final de cuentas, en hombres y mujeres, que de repente sí puede haber lesiones en hombres no circuncisados, en lo que es el cuello o en la corona, cuando están circuncisados. En mujeres usualmente es vulvar, pero también puede haber anal, y sí puede haber úlceras cervicales. Es muy doloroso, y hay personas que de repente sí las úlceras son asintomáticas. Entonces ahorita vamos a platicar esto
porque dentro de la historia clínica, paciente con úlcera o con úlceras, es bien importante saber si duele o no duele. Y luego, de la región de la linfo, de la región de, perdón, si puede haber este incremento en dolor en región inguinal o femoral, y puede haber nódulos linfáticos, también inguinales y femorales. Una cosa, en hombres sí es frecuente que tengamos estos nódulos linfáticos que supuren. En mujeres no es tan común. Es otra cosa que también llama la atención. Y aquí es donde de repente vemos una lesión que hasta a simple vista pudiera ser herpetiforme, ¿sí? Y pudiera causar confusión. La verdad es que esto también, de repente, aún con práctica y aún viéndolo todos los días, puede ser confuso. Y sí nos puede dar la duda razonable de, oye, eso no es. Y este es el clásico síndrome de Groove, con un linfonodo venéreo, pero también puede ser producido por otras infecciones. Entonces, otras imágenes de clamidia, aquí en este caso en lo que es el orificio, en una uretitis no gonocócica, luego también cómo se ve todo el edema, la escasa secreción, un cervix posmenarca que también no se ve alteraciones cervicales, el epitelio columnar que al final de cuentas está todo destruido con cambios por infección de clamidia, y aquí más que todo también de repente que el paciente dice, oye, mi escroto está un poquito más irritado, no menos nada, oye, pues tengo comezón, oye, es que me duele, y ese es un paciente que tiene una epidemitis secundario a clamidia. Otra vez, una cervicitis purulenta, que es de repente muy difícil poder distinguir el color de la secreción. Igual de este lado, una secreción que de repente, doctor, pues yo lo veo como blanquecina, con restos hemáticos. De repente puede haber una proctitis linfocítica secundaria a clamidia trachomatis en recto. Otra vez, otra mucosa rectal vista con el foco, donde pueden ver también purulento, con una proctitis también clamidial, y esto es para que vean de repente el cambio de color, que de repente, oye, uno yo lo veo blanco, yo lo veo amarillo, y es un cotonete con secreción endocervical, en comparación con uno que no tiene. Entonces vamos a pasar a lo que es sífilis. Sífilis, el gran imitador, Treponema pallidum, o sea, es una espiroqueta, son anaerobias no cultivables. Definitivamente algo que vemos frecuentemente como una infección de transmisión sexual. Normalmente la sífilis primaria hay una incubación de 21 días, puede haber chancro duro, que puede ser una inoculación en pene, vagina, ano, boca. La fase asintomática hasta 4 a 6, hasta 8 semanas. Entonces, de repente, sí puede pasar que de repente los pacientes se hagan una prueba no treponémica, que salga negativa, y posteriormente después, tiempo después, se hagan otra prueba y que salga positiva y digan, ¿en qué momento me infecté? Es donde de repente tenemos la línea de tiempo no tan clara o alterada. Entonces, un consejo que yo hago es, si tienes la duda razonable de cuándo se infectó el paciente, que el paciente no se acuerde, que no tenga memoria, no tengamos serología previa, etcétera, trátalo como una latente tardía. Esto es 2.4 millones de unidades de penicilina G-benzatínica semanales por 3 semanas y ya. Obviamente, pedir la prueba no treponémica, más que todo por costos y por accesibilidad, a los 3 meses, teniendo un control, para poder entonces dar tratamiento. Algo importante es que Estados Unidos ha estado reportando en sus números de sífilis primaria y secundaria un incremento exponencial. Si se dan cuenta, como yo les mencionaba, que hablábamos de que sí, prepandemia, etcétera, pero en los sífilis ellos han tenido un incremento importantísimo. Nosotros también. Entonces, no es tanto que vamos a decir que siempre hemos tenido las pruebas diagnósticas, las pruebas no treponémicas son muy buenas, bonitas, baratas, pero pues sí hemos tenido un incremento en las actividades sexuales de riesgo, el uso inadecuado o no uso de condón,
y aparte, como es una lesión ulcerativa que no duele, pues muchas veces no se dan cuenta a esta exposición, a esta infección, y solamente se va propagando. Entonces, como les mencionaba previamente, es meternos en el tiempo de evolución. A veces, pues de 6 semanas a 6 meses, pues es esta primaria, posteriormente a 18 meses secundaria, y luego ya entramos a esta que es latente, donde pues, definitivamente no hay datos, que pueda convertirse en terciaria, donde puede haber gomas, donde puede haber sífilis cardiovascular, o puede haber neurosífilis, que también es bien frecuente en pacientes viviendo con VIH. Si tenemos un VDRL, un RPR de 1 en 32 o para arriba, y tiene alteraciones de la conciencia, hay que hacerle punción lumbar y hay que ver, o hay que asumir que pudiera tener neurosífilis ese paciente. ¿Ok? Entonces, mencionado como una sífilis temprana o una sífilis tardía, en este lapso de tiempo. ¿Y qué es lo que pasa con sífilis? Entonces, nosotros tenemos aquí la lesión ulcerativa, las espiroquetas, que eventualmente llegan a lo que es al ganglio linfático, posteriormente llegan a lo que son a las venas, y eventualmente terminan llegando cerebro, ojo, oído, a lo que es gastrointestinal, riñones y piel. Entonces, las típicas lesiones de secundarismo. Y aquí es donde vamos a empezar a ver unas lesiones que de repente pudieran decir, doctor, pues qué fuerte, pero bueno, esto, yo sé que muchos de ustedes han visto esto peor, ¿no? Entonces, vemos de repente estas lesiones en chancro, en lo que es cuello-cabeza, posiblemente en dorso, y esto es lateral, ¿no? Entonces, ahorita dicen, no, pues sí, es una sola lesión, no duele, ahora pasa por mi casa, es sífilis, ¿no? Luego de repente podemos tener un chancro sifilítico digital. Esto fue en un paciente, en personal de salud. Pero de repente podemos tener múltiples chancros en una sífilis primaria. Y es donde de repente sí se puede confundir con herpes, pero como mencionamos, si duele o no duele, eso es muy importante y eso nos va a hacer el diagnóstico casi sin tener que, obviamente, no tocar, ¿verdad? Entonces, lesiones populares tempranas que nos sugieren que puede haber sífilis, que pues son eritematosas firmes y puede haber una sensación de firmeza en la palpación. Obviamente usen guantes. Si se ha visto, y es anecdótico, que de repente si hubiera alguna úlcera y hay contacto y hay herida, pues pudiese haber infección. Nadie les va a creer que se infectaron tocando una lesión, entonces mejor cuídense, pónganse guantes, lávense las manos. Lesiones papuloscamosas y maculares existiendo, y obviamente esto, pues también pudieras dudar que si fuera una sífilis, porque ya tiene un mes de evolución, o si de repente no tuviéramos una línea de tiempo, una enfermedad exantemática, ¿verdad? Obviamente ya secundarismo, vemos lesiones un poquito más características, pero de repente sí hubo gente que dice, oye doctor, pues esto también pudiera parecer un monkeypox, y de repente sí. Obviamente si ya buscáramos intencionadamente, o también un molusco contagioso, que la verdad es que pues, no son tan características las lesiones, pero pues si se dan cuenta, miren cómo se ven, sí puede dar la duda razonable, ¿no? Y ahora más que todo, ¿por qué? Porque monkeypox no habíamos tenido tanto auge, y lo empezamos a ver, lo empezamos a ver, lo empezamos a ver, y eventualmente nos hicimos expertos en monkeypox también. Un segundito, creo que... Ok. Entonces, placas eritematosas, que de repente uno puede pensar, doctor, pues tuvo una balinitis y luego posteriormente su esteroide, estuvo rascando, y de repente dejarlo así. No, sí tenemos que buscar, sí tenemos que pensar en sífilis, ¿sí? O sea, definitivamente esta placa escamosa, eritematosa, pues tenemos que pensar. Obviamente, si pensamos en palmas y plantas, pues definitivamente vamos a pensar en sífilis. También aquí, por ejemplo, en este secundarismo, ese tipo de lesiones pudiera confundirse con un eritema multiforme. Entonces, al final de cuentas, sí nos queda de repente la duda. No, a veces no son tan claras las lesiones,
a veces no nos queda tan clara la historia clínica, pero pues sí tenemos que buscarla. Entonces, otras lesiones papuloescamosas en sífilis secundaria. Y luego acá tenemos otras lesiones que son placas, pápulas planas, rojas, induradas, hasta casi como cicatrizado. ¿Ok? Entonces sí tenemos que pensar en sífilis. Otra vez, otras lesiones que de repente también nos pudiera dar la duda que si es sífilis o no, pero pues esto son lesiones hiperpigmentadas en un paciente no tratado. Y luego otra vez tenemos la duda de que si pudiera ser un eritema multiforme o de repente ser un NET, que también hubiera como que esta situación, o de repente alguien puede decir, doctor, pero pues fíjese que tiene un halo periférico eritematoso, no puede ser algo fúngico. Híjole, pues definitivamente es complicado, pero bueno, está dentro de los diferenciales, pero sí tenemos que pensar en sífilis. Y luego más en la edad reproductiva, más en un paciente viviendo con VIH, más si estamos sospechando alguna inmunodeficiencia. Y luego otras pequeñas pápulas oscuras de forma lenticular, que son de secundarismo, y luego pues ya vemos otras con forma más de psoriasis o psoriasiforme, que también nos podría hacer dudar, ¿verdad? Ya cuando estamos en palmas y plantas, pues es complicado que sea alguna otra cosa, pero definitivamente, como les mencionaba, tenemos que pensarlo. Otra vez, formas populares secundarias generalizadas en sífilis secundaria, y otra vez lesiones populares planas en cabeza de pene. Ahora, esta que también llamó mucho la atención, porque si de repente pensáramos en estados tropicales o de lugares tropicales, pues definitivamente a lo mejor sífilis no sería exactamente como que mi primera opción, ¿verdad? Pero sí llama la atención como también hasta discoide puede tener y puede ser un diagnóstico diferencial lupus eritematoso. También el muget oral o la candidiasis oral, también esto es una sífilis secundaria que puede ser diagnóstico diferencial de una leucoplaquia peluda o el muget oral por cándida, y pues una lesión terciaria benigna o una goma sifilítica. Este es un caso muy bonito porque esta fue una lesión nodular antes del tratamiento, y luego ves como todo el borde donde hay una como mejoría parcial. Esto fue secundario a biopsia y tratamiento quirúrgico, y posteriormente se le da al paciente 10 millones de unidades de penicilina G benzetínica de tratamiento, y miren cómo cicatrizó y cómo se cura. Entonces, la cosa con sífilis se cura, hay que diagnosticarlo, hay que dar tratamiento temprano. Si tenemos la duda en cuanto a línea de tiempo, hay que dar tratamiento lo más pronto posible y dar tratamiento como si fuera una latente tardía. Entonces, me voy un poquito más rápido, pensando que obviamente la terciaria, que es lo que nos preocupa, que de repente las gomas, que si puede haber alteraciones vasculares o vasculitis, o si hay neurosífilis. En el momento que nosotros tenemos alguna alteración ocular o tenemos alteración en estado de la conciencia, hay que pensar que tiene sífilis, neurosífilis, y ese es tratamiento intravenoso, hay que hospitalizar y punción lumbar. Las de las pruebas, tenemos acceso a las pruebas no troponémicas, que es URL y RPR, que son muy sensibles, aunque poco específicas, que son cuantitativas, que podrían tardar más en dar positivo, que se negativizan con el tratamiento, pero definitivamente hay que pedirla 3 meses después de haber dado el tratamiento. ¿Por qué? Porque luego la piden semanal, quincenal, mensual, y sigue teniendo los mismos títulos. Recordar que tiene que bajar 4 niveles o 4 títulos para poder decir que es éxito terapéutico. Hay un término que se llama zero fast, que dices, yo le di tratamiento, mi paciente está asintomático y todo bien, pero nunca negativizó. Entonces, esos son los pacientes que de repente pueden mantenerse positivos toda la vida, pero que no tienen ninguna lesión, que no dan ninguna complicación, porque tuvo éxito terapéutico, pero mantienen el RPR, el VDRL positivo.
Y las pruebas treponémicas, que sabemos que son las primeras que se pueden positivizar, que en las primeras 3 semanas, que pueden permanecer positivas toda la vida y que son cualitativas, no cuantitativas. Obviamente, lo que mencionamos de la punción lumbar en el paciente con neurosífilis y el tratamiento, penicilina G bencetínica, mencionamos que puede ser 2.4 millones intramuscular dosis única cuando es primaria, secundaria o latente precoz, pero si es latente tardía o incierta, sin neurosífilis, 2.4 millones intramuscular semanal por 3 semanas, y cuando es neurosífilis, es penicilina G acuosa de 10 a 14 días. Entonces, sabemos que tenemos pacientes alérgicos a la penicilina, otra vez, menos del 15% que dice que es alérgico, realmente lo es. En sí, yo buscaría desensibilizar para poder darle tratamiento. ¿Por qué? Porque la otra opción es darle doxiciclina 14 días en sífilis temprana o más de 28 días en la tardía o en la incierta o latente tardía. Algo bien importante, no tener miedo. Podemos tener, y esta es pregunta clásica, reacción de Jarisch-Herxheimer, que es una liberación de endotoxinas por la lisis de las espiroquetas, que son sensibles a la penicilina. No es que hagas una reacción alérgica a la penicilina, no está mal el paciente. Obviamente sí es incómodo porque de repente puede tener ahí de repente un poco de prurito, pero hay personas que de repente, doctor, pues tuve escalofríos o de repente tuve un pico de fiebre, un poco de cefalea, mialgia, pero realmente es autolimitado, se da antiinflamatorios, antihistamínicos, y es la mejor opción que le podemos dar a nuestros pacientes. El tratamiento gold standard sigue siendo penicilina. Es de las pocas cosas que podemos matar con penicilina todavía. Entonces, ya vamos con el chancro blando o chancroide. Esto es causado por Haemophilus ducreyi, que es un cocobacilos gram negativo. La incubación son de 3 días. Es el chancro más precoz. Puede haber una lesión blanda, pustulosa, no sobrelevada, dolorosa. Ahorita, también puede tener un exudado. Hay adenopatías uniobilaterales dolorosas que luego pueden fistulizar. El tratamiento, ceftriaxona 250 miligramos dosis única, que lo habíamos mencionado previamente con clamidia y con gonococo, y la alternativa es acitromicina 1 gramo vía oral dosis única. Entonces, imagínense cuántos chancros, cuántas clamidias, cuántas gonorreas no se han tratado indiscretamente cuando dan 3 días de acitromicina por un cuadro respiratorio o 3 días de ceftriaxona, etc. Lesiones en chancro. Este es un paciente con VIH, con lesiones en pene, que se ven ulcerativas. Es un paciente que tiene chancro y que aparte tiene verrugas en lo que es cabeza de pene. Este es el signo de groove, que también, o sea, que puede ser asociado con el chancroide. Y esta puede ser una lesión que también, si pensábamos que fuera en un área tropical, pues tenemos que pensar que es una úlcera crónica, que puede ser una leishmaniasis, pero pues tenemos que pensar aquí que también puede ser por Haemophilus ducreyi de un paciente que fue a visitar Samoa. Otras lesiones un poquito más, estas lesiones exuberantes en cuello, otras lesiones en un paciente VIH positivo entre lo que son las nalgas, unas lesiones que aunque pudieran parecer herpes, porque sí pudieran parecer, sí queda la duda razonable, otra vez, si duelen mucho, ahí sí es herpes, ¿ok? Y a veces de repente podemos tener múltiples lesiones chancroides en lo que es cuello cervical. Entonces, me voy rápido. Solamente quería mencionar que donoviosis, que también es otra infección de transmisión sexual que no es tan frecuente como las previas, que también puede dar lesiones. De repente puede dar una úlcera, lesión que pero tiene un tejido de granulación, que habíamos visto como previamente puede hacer con sífilis, herpes. Causa más frecuente de úlceras genitales, herpes. Ahorita vamos a hablar si es tipo 1 o tipo 2. Aquí de repente hay como que este tabú de, bueno, es que las prácticas han cambiado y pues antes el 1 era de la boca y el 2 es, ahorita vamos a intentar romper ese mito. Son vesiculosas, son dolorosas y se pulseran. Puede haber en pene vagina. En pacientes con VIH puede haber este riesgo de transmisión en el contacto sexual porque, a fin de cuentas, es una lesión y puede estar abierta. Hay contacto sangre con sangre. Definitivamente esto puede empeorar o incrementar el riesgo de transmisión de VIH. O sea,
Puede haber adenopatías inguinales dolorosas, y si puede haber, usualmente el paciente lo que más se queja son de las lesiones, que le duelen las lesiones. El diagnóstico es clínico. Sí se puede hacer un diagnóstico de SANC, o se puede hacer por PCR, pero al final de cuentas es mucho más fácil darle tratamiento, ver su evolución y continuar a esperar para pedir el estudio, que regrese tiempo después, y seguramente las lesiones se le quitaron, pero con mucho dolor, y podemos mejorar ahí bastante lo que es la historia clínica y la calidad de vida del paciente. Tratamiento aciclovir, valaciclovir, famciclovir, se ha reportado en casos recurrentes de herpes que de repente pueden ser resistentes a ciertos, como aciclovir, como valaciclovir, como ciertos antivirales, y es donde de repente entra lo que es el famciclovir. Entonces, esta imagen es muy importante porque vemos cómo inicia la inoculación del herpes viral y cómo las partículas están dentro de la piel rota, cómo se va incrementando. Hay células inflamatorias, como hay estas células infectadas por virus de herpes. Eventualmente se hace la vesícula, que tiene ya obviamente mucha epidermis lastimada, se rompe, eventualmente hace este viral shedding, y eventualmente la epidermis empieza otra vez a regenerarse. Entonces, como sabemos, hay que dar un manejo del dolor. No estamos hablando absolutamente de lo que es herpes zóster, que sería herpes 3, pero recordar que al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Que esto puede ser recurrente, hay que dar tratamiento, es básicamente como quien dice, apagar el fuego por un rato, si vuelve a aparecer hay que volver a dar tratamiento. Se ha visto que en pacientes con VIH puede haber una recidiva, o puede haber una cronicidad de este virus, estas lesiones. Entonces, lo que mencionábamos hace ratito es la situación de el viral shedding que hay de herpes 1 y herpes 2. Entonces, si vemos, esta es la transmisión oral por la ganglia trigeminal, donde vemos que definitivamente hay un shedding de 4 a 5% del tipo 1, cuando del tipo 2, en lo que es oral, es menos del 1%. Y cuando nos vamos al tipo 2, pues definitivamente es mucho más frecuente genital. Entonces aquí como que, oye, se me mezclaron los dos, o tengo dos arriba y uno abajo, pues poco probable. ¿Okay? Entonces, herpes. Aquí puede haber estas lesiones que de repente puede pensar uno que son quemaduras, que son flectinias, pero pues son lesiones primarias de grupos de vesículas. Ahí uno se alcanza a apreciar mucho, pero sí tiene una base eritematosa, que de repente pueden confluir, y tienen este borde, no tan, vaya, no es una típica lesión de herpes, pero en cuentas tenemos que sospecharlo por la ubicación, y obviamente el dolor es lo que nos va a decir. Pero aquí tenemos un herpes vulvar primario, donde tenemos una línea y donde definitivamente se ve doloroso, se ve definitivamente aquí ulcerado, eritematoso, y acá arriba tenemos una erosión en el meato urinario, donde menciona que hay disuria, que resulta con una erosión dolorosa. Y es menos común, es más común que sea en piel o en cabeza, a que sea en la uretra. Ahora, esto es un paciente con herpes recurrente que tiene múltiples vesículas que de repente se empalman, que cicatrizan y que luego pueden volver a salir otras. Y puede haber grupos de lesiones eritematosas, de erosión, como se ve aquí en lo que es el cuello. Esta es una paciente que tiene leucemia, que tiene una lesión grande y redonda, ulcerativa, muy dolorosa, que también tiene eritema en todo lo que es el cuello. Una cervicitis herpética, donde pues también hay eritema, puede haber exudado purulento con erosiones. Entonces, pues uno quisiera como que el mundo fuera tan blanco y negro, tan sencillo, de que es blanco es cándida y solamente es cándida, o si de repente es blanquecino con amarillento es tricomona, o si de repente puede hacer alguna gardanela, o si puede hacer, pero también puede ser herpes.
¿sí? Y luego más que todo hay que decir, hay que preguntar por el dolor. Bien importante en la historia clínica. Entonces, aquí vemos un eczema herpeticum por un herpes simple que empezó con una lesión oral y que eventualmente fue diseminado, y luego un panadizo herpético, que eso de repente también pues, vemos frecuentemente en la consulta. Otras lesiones que de repente vemos pues, son estas lesiones recurrentes y confluyentes, estas acá también, que de repente pues también vemos las lesiones eritematosas. Un paciente con herpes crónico perianal, que pues se ve ahí de repente el cambio de lo que es la textura de la piel, las diferentes lesiones, definitivamente doloroso, y lesiones extragenitales en lo que son las nalgas, que donde hay prurito y dolor. Entonces, el dolor es un dato muy importante. Entonces, tiene una úlcera. ¿Qué será? Si es un chancroide y mide más de 2 centímetros, o sea, si tiene una lesión ulcerativa con más de 2 centímetros y los bordes eritematosos, tenemos que pensar que es un chancroide. Si tenemos una lesión que es como quien dice con el borde activo, con la base sucia, pues tenemos que pensar que es sífilis. Y si tenemos múltiples lesiones de menos de 1 centímetro que duelen, tenemos que pensar que es herpes. Y ahora, muchos dirán, doctor, pero pues es que es muy complicado. De repente el paciente no nos dice, de repente la exploración física nos dice mucho, y como si vemos aquí, por ejemplo, el que no tenga un borde, o sea, no determinado, nos habla de una sensibilidad de hasta un 85%. Pese a todo lo demás que podríamos preguntar y ver, por ejemplo, acá la induración, aunque solamente es una sensibilidad del 47%, tiene una especificidad del 95%. Entonces, ya si tenemos más de 3 lesiones, pues obviamente eso nos incrementa la sensibilidad y especificidad. Y luego si tiene, depende si duele, si tiene la típica o tiene alguno de esos 3 signos presentes, pues ya sabemos que seguramente sí es herpes. Entonces, eso también me gusta mucho porque, otra vez, una úlcera con cualquier otro nombre, pues sigue siendo una úlcera. Entonces, ¿qué nos pudiera dar o qué pudiera ser una úlcera? Puede ser herpes, puede ser sífilis, chancroide, linfogranuloma venereum o un granuloma inguinale. Aquí va a depender mucho, por ejemplo, herpes va a tener múltiples lesiones, sífilis una, chancroide múltiples, y granuloma puede ser variable, usualmente un linfogranuloma venéreo, y a veces puede ser no detectado. Induración, pues que no tiene, que si es firme, que si es suave, que si es firme, pero si se ve, si es firme. Y otra vez, aquí el dolor. Bien importante significativamente en herpes, raro encontrarlo en sífilis, poco, pero sí presente en chancroide, variable en linfogranuloma y raro en granuloma inguinal. Aquí algo bien importante que en sífilis, que era el dar el tratamiento, que es dentro de los primeros 90 días, o sea, entre más pronto, mejor, y sabemos que penicilina sigue siendo el tratamiento. Entonces, vasovaso musco contagioso es parte de la familia de los Poxviridae, ahorita vamos a hablar de Mpox. Es una lesión papulosa umbilicada, son muy contagiosas, pueden ser muy numerosas en pacientes viviendo con VIH, igual como Monkeypox. Normalmente, esta es la lesión umbilicada común que todos hemos visto, pero también puede ser en grupo, o sea, es raro, pero pueden formar placas y puede haber una reacción perinecional eczematosa. Usualmente pues puede ser cara extremidades en niños y parte baja del abdomen, muslos, pubis, glande, región perianal en adultos. Pues como son básicamente de evolución crónica y sintomática, realmente el paciente, la mayoría no refiere a ninguna sintomatología, son semisféricas, cambian de color, o sea, puede ser de color de la piel hasta blanco amarillentas, luces. Hay muchos que de repente sí se ven como rojizas o color cereza, y este es un paciente con musgo contagioso, VIH, que de repente podemos ver la variabilidad de las lesiones, que esto de repente, doctor, pues si yo no estuviera viendo el resto del cuerpo, pues y viera solamente la cara, pues pensaría que de repente puede ser un acné o que puede ser un herpes, pero pues obviamente la evolución, el dolor, nos va a dar el diagnóstico. Es un paciente con un molusco contagioso en un paciente con VIH,
que si de repente uno pudiera pensar que fuera un sarcoma de Kaposi, por la forma tan fuera de lo usual que es el molusco contagioso. Algo de BPH bien rápido, me voy a pasar, BPH es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente del mundo, es infradiagnosticada, tenemos dos tipos, los de alto riesgo, bajo riesgo, como ya sabemos, los que pueden causar específicamente las verrugas, que son 611, 40, 42, 43, 44, 61, y del alto riesgo, que estamos aquí viendo en rojo. En rojo son los que son las variantes que cubre la vacuna tetravalente, que es el Gardasil, y las demás en azul son las que cubre la nonavalente, que no tenemos en México, como Cristo ya me dice que sí. Entonces, la mejor opción, seguir poniendo Gardasil de 4 elementos, 6, 11, 16 y 18, 6, 11 verrugas hasta un 70%, hasta un 70-80% de las verrugas, y 16 y 18 hasta un 70% de los cánceres. Claro, también mencionar que estas hacen reacción cruzada. En área anogenital puede haber más de 40 tipos de BPH. Aquí se cubren los más importantes. Mencionaba yo, Gardasil, la tenemos de 2006, intramuscular, y ahorita mencionamos algo más sobre los demás. Mencionar la importancia que BPH está asociado con cáncer cervical, vaginal, vulvar, anal, pene y oral, pero aquí definitivamente, en cuanto a mujeres, la importancia del CA-CU. Hablando sobre que son 3 dosis, aquí no importa tanto lo que son el conteo de CD4, pero entre mayor celularidad tenga el paciente, más inmunogénico va a ser para el paciente la vacuna. Entonces, idealmente debemos esperar que tenga de 200 CD4 en adelante. Entonces, mencionando esto, la edad de mujeres es de 9 a 45, de hombre a 13 a 45, pero básicamente paciente con vida sexual activa que pueda tener prácticas de riesgo o múltiples parejas, hay que ponérselo. Los pacientes que tampoco tienen estas prácticas, también hay que ponérselo a los niños. Yo tengo mis 3 dosis, mi esposa tiene los 3 dosis, estamos protegidos. O sea, la intención es crear esta cultura de prevención. ¿Por qué? Porque no vamos a ver o no vamos a pensar en BPH hasta que no veamos una verruga o hasta que se haga un diagnóstico de un cáncer. ¿Y para qué esperar? Pues si podemos vacunar y podemos proteger. Entonces, obviamente, hay que ver lo de la respuesta de anticuerpos. Obviamente, si buscamos que tenga un conteo de CD4 elevados, obviamente una mejor respuesta cuando ya está en paciente con terapia antirretroviral, porque per se va a tener una mejor celularidad. Y las lesiones por BPH. Entonces, no toda lesión o no toda verruga va a ser BPH, pero puede serlo. Y si tenemos la duda, pues hay que mandarlo, hay que hacer biopsia, hay que mandar tipificar y vacunar. Entonces, la pregunta es, ¿se puede vacunar aunque ya tuvo? Sí, porque pues, ese es un solo tipo que tiene. Podemos protegerlo contra los tipos de cáncer o contra otro tipo de verruga. Y si son pacientes que tienen prácticas de riesgo, pues definitivamente, o múltiples parejas o pareja nueva que desconocemos, pues le tenemos que dar el beneficio de la duda. Pero aquí me llama, o sea, nada más quería yo comentarles sobre cómo de repente puede llamar la atención que estas no es la típica lesión de BPH. ¿Por qué? Porque doctor no tiene forma de coliflor. Pues no, pero pues puede ser BPH, por lo cual tenemos que buscarle, ¿no? Estas definitivamente son un poquito más clásicas, y tenemos, por ejemplo, en este caso es un condiloma, una condiloma plana, y ahorita vamos a ver este condiloma cuminata un poquito más extenso, con múltiples lesiones. Es perianal, con lesiones grandes, en un paciente con VIH que es un HCH. Un poquito pues, más característicos de cómo se ven extensos los condilomas acuminatas perianales. Este es perianal, y este es vulvar. Este es un poquito pues, más característico, donde tenemos en los bordes del prepucio, donde pues, definitivamente están enormes estas lesiones. Y luego también, o sea, otra vez, el condiloma plana, donde de repente podemos tener estas lesiones blanquecinas. Podemos tener también orolabial. A veces podemos tener
por neurofaringio, que de repente puede ser una sola lesión, o pues también extensas con alteraciones en la piel, monkeypox, mpox. Importante que, aunque no sea, o sea, no es como tal una ITS, se menciona, ¿por qué? Porque puede causar lesiones, porque también se ha visto que el contacto sexual pudiera transmitir, porque es tan eficiente este virus que te transmite piel con piel y que pues obviamente ahí puede haber lesiones en genitales, anales, orofaringias, también en semen y pues obviamente con contactos sexuales y en redes sociosexuales. Entonces, obviamente tenemos que ver esta interacción con VIH, porque efectivamente en el transcurso que tuvimos estos pacientes o que hemos tenido estos pacientes, los pacientes que viven con VIH tienen una extensión o una diseminación mayor a los pacientes que no tienen VIH. Entonces, esa es la típica imagen que nos dio CDC cuando recién se dio la notificación, donde de repente, oye, pues puede empezar como esta lesión, que de repente va progresando, que de repente te podía dar la duda que podía ser un monzú contagioso, pero pues sabes que el borde se ulcera, no es una varicela, de repente se ulcera y se regenera. ¿Okay? Entonces, esto hace que se engañe. Tuve muchos amigos dermatólogos y dermatólogas que de repente tenían la duda razonable de que si era o no era mpox, y de repente el paciente ya me mandaba las lesiones en este estadio, y pues era como que, pues, sí parece, sí, vigilamos y continuamos, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es algo que vamos a ir y que vamos aprendiendo y que vamos teniendo en la comunidad, entonces es bien importante. Entonces, vemos, como mencionaba yo, la lesión, que va teniendo este plano, va teniendo esta acumulación, se ulcera, se pustuliza, se hace el cráter y luego cicatriza. Obviamente esto es la evolución de los días, por lo cual el paciente puede tener una lesión aquí, de repente una lesión acá, de repente en la espalda y de repente tener múltiples, por lo cual en algunos casos algunas personas pensaban, oye, pues es que es varicela, y varicela en alguien grande. Realmente varicela en pacientes viviendo con VIH no es tan frecuente, tiene que haber un paciente con mucha inmunosupresión. También, si es un herpes zóster que tiene afectación de 2 o más dermatomas, hay que sospechar en una inmunodeficiencia y hay que descartar VIH. Entonces, esas son, como te mencionaba, lesiones un poquito más características o más grandes que pudieran nosotros dar la idea que es mpox. Entonces, esta es la última diapositiva. Yo sé que me extendí un poquito, pero es mucha información. Quería compartir lo poco que hemos visto o que sé. Entonces, creo que esta es la parte, otra vez que mencionaba al principio, que es la prevención. La prevención debe ser pilar básico. Si prevenimos, podemos ahorrarnos muchos dolores de cabeza, muchas preocupaciones, mucho dinero aparte. Obviamente hay que mejorar en cuanto a educar y asesorar a los pacientes, a sus parejas y a los proveedores sexuales, en este caso, personas que se dedican al sexo servicio. Hay que intentar de hacer un diagnóstico rápido, precoz y dar tratamiento adecuado. Sí hay que notificar y dar tratamiento a la pareja, que esto de repente es muy complicado porque de repente es comunicación, de repente es, oye, pues que no es esta pareja, es la otra y tengo una nueva, o tengo una común o una que tengo constantemente. Hay que intentar de hacer énfasis en el uso de condón y definitivamente la prevención por medio de vacunación. O sea, mínimo podemos hablar que VPH, hepatitis A, hepatitis B, podemos nosotros mejorar por fines de prevención de vacunación. Se ha visto que ciertos pacientes con la vacuna de meningococo tienen una reacción cruzada de protección para gonococo, pero bueno, no es exactamente como lo que queremos transmitir, sino que al final de cuentas, las que ya sabemos y que tenemos acceso a y que debemos de prevenir. Y pues me gustaría decir que en algún momento podemos tener vacuna de mpox para también poder mencionar que otra vez no es que la esté declarando una ITS, pero sí viene mencionado en los artículos a nivel internacional que tenemos que considerar que la transmisión sexual pues no es la clásica, no es lo común, no es lo que tenemos historialmente hablando, pero este último brote nos lo hizo relevante, entonces hay que hacerse estudios, hay que vacunarse, hay que tratar. Y creo que sería todo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, amigo. Súper buena tu plática.
Entonces vamos a preguntar algunas, bueno, vamos a hacer las preguntas que pusieron algunas en el chat. Digo así súper rápido. Aquí mencionan, ¿qué opina del manejo ambulatorio de neurosífilis en el contexto de desabasto de penicilina intravenosa bajo esquema de ceftriaxona de 2 gramos intramuscular por día por 15 días? Menciona que algunos reportes, han sugerido el uso de esquema reforzado basado en esquema por 3 semanas de penicilina bisatínica y el término reforzar con dixiciclina. ¿Sabe algo de esta recomendación? Creo que son 2 preguntas, perdón, separadas. Sí, no, no te preocupes. Entonces, bueno, vamos con la primera. Entonces, el manejo ambulatorio de neurosífilis en el contexto de desabasto de penicilina IV con el esquema de ceftriaxona. Sí, definitivamente creo que de tener que irnos de penicilina a ceftriaxona, pues es la opción que podemos dar. Sí lo hemos hecho. Aquí lo único es que, pues obviamente buscaríamos idealmente tener penicilina. La verdad es que menciono porque como práctica pública como privada, en lo que es IMSS, sí hay, nada más que desgraciadamente a veces lo reportan como desabasto y realmente es que lo tiene otra unidad y hay que solicitarlo y todos estos tipos de requerimientos, pero en lo que se solicita, el poner ceftriaxona está bien, está adecuado, es correcto, y algunos reportes, el uso de esquema reforzado. Ok, penicilina bisatínica, el término con doxy. La situación con, o sea, estamos hablando en el contexto de neurosífilis, son reportes y son recomendaciones que al final de cuentas no se ha hecho en una población grande. No tendría que decir que sería algo que yo hago porque o sea, no lo hago yo, pero lo podemos revisar y con todo gusto podemos tener esta comunicación. Aquí está mi correo electrónico con todo gusto o por redes sociales y lo revisamos porque la verdad es que o sea, el hecho es de que la mayoría de los pacientes, por no decirte la totalidad que hemos utilizado penicilina, mejora y pues no hemos tenido la necesidad de tener que reforzar con alguna otra droga. También preguntan que algunas guías del CDC han recomendado ajustar la dosis de gonorrea a 500 miligramos de ceftriaxona a dosis única por el aumento de riesgo de resistencia. ¿Crees que esto podría ser aplicado ya en nuestro país? Pues no tenemos reporte de casos de supergonorrea, como le dicen, y el hecho es de que, por ejemplo, aunque tú pongas la indicación de 250, la mayoría de los pacientes que yo he visto les terminan poniendo el gramo, entonces la verdad es que ahí no sé si sin querer queriendo le están haciendo como que pues no, bueno, voy a decir favor, solamente como vamos a decir más cerca de lo que es la dosis recomendada por CDC. Obviamente CDC está hablando de lo que ellos ven, de lo que ellos tienen, de lo que ellos notifican, y hasta ahorita en México no tenemos notificación de esta supergonorrea o de este gonococo resistente, por lo cual no pensaría en hacerlo una práctica todavía. Sí, muy apenas conseguimos que sí le pongan la ceftriaxona y ahí de repente le ponen los 50, le ponen 500, le ponen el gramo. Entonces, yo creo que el simple hecho de que lo estén tratando, ya con eso nos vamos por bien servidos. En caso Perdón, de reinfecciones, no te preocupes, ya estoy sí, yo. sí. En caso de reinfecciones de sífilis en pacientes con VIH, también se recomienda 2.4 millones dosis única. Ok, aquí otra vez, línea de tiempo. Si yo tengo la duda, o sea si yo tengo la certeza y el paciente sabe y tengo serología y pienso que es una temprana, sí doy 2.4 millones dosis única. Si tengo la duda razonable, no sé, y voy a pensar mal, lo trato como una latente tardía y le doy las 3 semanas. Y también preguntan acerca del uso de Doxiprep, si recomiendas ya el uso de Doxiprep en México. Ok, sí lo recomiendo. Creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Creo que tenemos que tenemos que expandir horizontes. Claro, esto pudiese que a lo mejor ahorita lo vemos como, bueno, es que todo el mundo lo está haciendo, vamos a hacerlo nosotros. Y desgraciadamente, como no tenemos números tan reales o una estadística tan real que a lo mejor van a decir, pues doctor, en ningún lado, pero me gustaría yo como que tener un poquito más de información, pero pues algo que pasa mucho con mis pacientes con PrEP es que, por ejemplo, vienen con unas ideas de
pues es que yo solo quiero que me des el PrEP y voy a tener mis noches alocadas y voy a hacer y besos negros y si no uso condón no me importa y si me infecto pues me das tratamiento, etcétera. Entonces ahí de repente el poder convencerlos y el poder darles también la doxy, pues ahí de repente nos estamos ahorrando a lo mejor pues unas cuentas ITS. La situación es que eventualmente no sé si para fines prácticos luego lo veamos traspolado en de repente resistencia del Staph aureus a las tetras o de repente también a otros cocos gram positivos no aureus para también a las tetras, pero bueno, pues al final de cuentas sí lo hago, sí lo recomiendo y creo que es parte como que de esta adaptación. Y así te preguntan otra cosa. Mira, ahí está. Excelente ponencia, felicidades. Titulación 1-16 con 1 año de diferencia y el paciente dice que se aplicó 6 ámpulas de penicilina benzatínica. ¿Qué recomiendo? Persistente, ¿no? El 1-16 persistente. Bueno, aquí es donde de repente yo tendría que dudar y saber, bueno, realmente sí se las puso, que pues obviamente vamos a pensar que sí se las puso. La otra es ese 1-16, mismo laboratorio, o sea, voy a intentar de controlar todos los factores externos que yo pueda en el sentido de si sí se las puso, si sí es el mismo laboratorio, de ser así como tal, pues yo le volvería a dar otro esquema, repetiría el VDRL a los 3 meses y veríamos. Porque aquí una cosa, no menciona cuánto, no, sí es 1 año de diferencia. Sí. Entonces, yo repetiría el esquema y repetiría el VDRL para ver si este paciente no entra dentro de estos pacientes que otra vez se le da tratamiento y se mantiene positivo a pesar de no tener ninguna sintomatología o de tener cualquier otra cosa que me pudiera sospechar de resistencia. Perfecto. Y bueno, yo tengo una pregunta, digo, nada más, digo, ya nos pasamos un poquito, pero ¿qué opinas de pacientes? Dos cosas. Una, ¿qué opinas de las personas que hacen desensibilización en a la penicilina en primer nivel de atención? No sé si tú tengas experiencia de sensibilizando pacientes en el hospital donde trabajas. Y Al la de otra, trabajo, no. sí, ya sé, exacto, ¿no? Ya digo, pero digo, queríamos saber tu opinión. Y la otra, ¿qué haces? Bueno, ¿has visto pacientes que traten con aciclovir como profilaxis para el herpes recurrente? O sea, que lo usan de Sí, manera crónica. Ajá, ¿qué opinas, Rafa, de eso? sí, mira, la verdad es que se ha visto en estudios que esto no funciona. O sea, es como querer tú mantener la dosis terapéutica de ciclovir todo el tiempo para que no aparezcan las lesiones. ¿Qué va a pasar? La lesión va a aparecer y le vas a tener que dar el medicamento. Entonces, ahora también, efectos adversos de ciclovir, la intolerancia gástrica, que de repente pudiera incrementar la creatinina. Entonces, son factores que yo creo que necesitamos nosotros controlar y la verdad es que no se usa. La verdad es que yo tengo pacientes viviendo con VIH, pacientes no, o sea, no VIH, que tienen herpes recurrentes y de repente es más que todo educación. Si de por sí, yo creo que lo más importante es primero educar al paciente y decirle, ¿sabes qué? Te puede volver a salir. Oye, manejas un nivel de estrés elevadísimo, necesito que también vayamos viendo eso. Obviamente no le puedo decir, cámbiate de ciudad, cambia de trabajo, sé hippie, vete por el mundo, sé feliz, porque pues a veces no se puede, pero sí podemos intentar de controlar en ese sentido donde si el paciente sabe, oye, doctor, me salió una lesioncita, me está doliendo otra vez, lo empiezo, ok, te vigilo, que lo cual eso pues en el medio privado no hay tanto problema, en el medio de público también de repente es un poquito complicado explicar y también es complicado explicarle a los médicos tratantes que no ven a esos pacientes todo el tiempo y dejar una profilaxis que de repente pudiera ser los amigos urólogos, los amigos cirujanos o de repente alguna situación así. Entonces, es hacer este manejo multidisciplinario. Yo no estoy peleado, solamente vamos a poner como que la información sobre la mesa. Se ha visto que si le das todos los días la profilaxis o que si se la das solamente cuando salga, perdón, si la das profilaxis todos los días, no le va a funcionar y si se la das cuando salen las lesiones, es la forma en que vas a disminuir. Ahora, recordar, estos antivirales lo que hacen es a lo mejor ahorrarte 2-3 días de lesión, entonces tampoco es como que la panacea, es controlar, es como pues echarle tierra al fuego, intentando apagarlo y controlarlo lo mejor que se pueda, no echarle gasolina, no echarle más madera, ¿no?
Y pues creo que ya ahí cerraríamos. Te agradecemos mucho en nombre de la AMBI, te agradecemos mucho tu excelente plática y pues esperamos contar contigo en el futuro. Muchísimas Claro que gracias. sí. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Saludos también, Javier Cruz. Amigos, muchas gracias. De todo corazón, un abrazo desde el caluroso Monterrey. Cuídense mucho. Buenas noches a todos. Buenas noches.